en programas anteriores distintos ángulos de esta realidad donde la música que más prefieren las mujeres, ¿verdad? Aparte de las románticas, para las que son románticas, las que son salseras con la salsa, las que consumen música urbana, que es un % enorme, pues se exponen a la lírica de estas canciones sin ningún problema. Muchos de sus artistas son sus artistas favoritos y no tienen conflicto con eso. Mi punto es el siguiente. Las mujeres, al consumir esta música, que las denigra, que las cosifica, saben que no está bien, pero no les importa. Saben que las denigra, pero no les importa. Hay dos ángulos a esa premisa. Un ángulo es que escuchan la música por el ritmo e ignoran las consecuencias de cómo un hombre las ve descrito en la lírica de esas canciones. Lo ignoran. Ese es uno de los ángulos que se ha planteado. El otro ángulo que se ha planteado es que están muy claras en la lírica de la canción, pero que no ven conexión de esa canción en cómo un futuro hombre las trate en una relación. Y no me refiero a una relación sexual, me refiero a una relación de pareja, que haya respeto, que haya consideración, etcétera. Ese es el otro ángulo. O sea, hay tres planteamientos con la música urbana que consumen las mujeres. Ignoran el contenido de la lírica, no les prestan atención, están enchuladas del ritmo, la usan para hacer ejercicios, etcétera. O están conscientes de la lírica, pero no vinculan que esa lírica terminará haciendo una foto de ellas ante los ojos de un varón para que la trate mal en todo el sentido de la relación. Y el punto 3, que es el que yo estoy planteando esta mañana, yo como, no el equipo de En Ruta, Juan Carlos Matos como animador del programa, es que la mayoría lo sabe que no está bien, sabe que la letra es sucia, sabe que la letra las denigra, pero no les importa. Le encanta más el ritmo y la canción per se, inclusive la admiración al artista, que lo que están escuchando. Lo saben, pero no les importa. Ese es el título de este tema. A ver qué opinan las mujeres que escuchan este programa, ¿verdad? Porque tal vez algunas en su carácter personal como cristianas, pues no escuchan esta música. Pero otras sí, y otras conocen, tienen amigas y familiares, y tienen sobrinas, y tienen tías, etcétera, que consumen la música. ¿Cuál de estas tres premisas a ti te parece la más acertada? Le estamos preguntando a las chicas. ¿Qué ustedes opinan? La que sea, la opinión que sea. Yo tuve una experiencia que en un proyecto, un momento dado, varias personas, pues, decidimos juntarnos en el carro de una de nuestras amigas para ir a bregar con el trabajo aquel, ¿no? Y, pues chévere, vamos en tu carro, pero no fuimos. Y para mi sorpresa, esta chica cristiana, cuando enciende el carro, lo que tenía era un reggaetón de ese, pero que una cosa, tú sabes, yo me sorprendí porque jamás pensé que lo que ella escuchaba era eso. Una chica que no falla un culto, y que es una chica que, o sea, yo o sea, le dije, oye, pero, sí, pero bien, acá es que tú estás oyendo. Y porque tú oyes eso, me estuvo súper curioso, o sea, me chocó y me estuvo curioso. Y me dice, no, pues eso no es nada, yo lo digo acá, para mí. Qué cosa más extraña. O sea, es decir, lo sabe, pero no le importa. O sea, identifica algo nocivo ahí, pero es para su consumo. No sé si es algo como bueno, yo sé que echarle sal de más a la comida me va a hacer mal y me puedo morir, pero no me voy a morir hoy. Yo lo sé, pero no, tú sabes. No sé si más o menos esa, pero me quedé medio bruto. O sea, todavía hoy no tengo una explicación exacta de por qué pasó así, pero así era. Yo creo que hay un poquito de todo lo que tú has mencionado. Está la que lo escucho y no me importa, lo escucho a conciencia. Soy consciente de que la letra es fuerte, pero no me importa. Está la que quizás haciendo ejercicio ni sabe lo que dice la letra, le gustó el ritmo, se envolvió haciendo ejercicio, pero también creo que está la mujer, y esto lo voy a decir con mucho respeto, que esta música en cierta medida
le ayuda a alimentar el ego de mujer. O sea, me estás diciendo que estoy así, que me ves de esta manera, que harías esto conmigo. ¿Me hago entender? Hay mucho de eso. Sí. Que despiertan esta parte pasional que todas las mujeres tienen, de que es la mujer deseada, que es la mujer que provoca estas pasiones en el varón. Exactamente. O que hoy me siento mala. Hoy me siento la mala, me voy a cualquiera, o sea, me voy a cualquier cosa, y eso lo que hace es una gasolina para la mujer. Yo he visto eso, que cero autoestima, pero cuando pongo la canción, olvídate, soy lo más grande porque esta persona lo dice. Yo también creo que hay ese caso. ¿Qué opinan ustedes, las oyentes de En Ruta? Esta mañana es un tema de lo cotidiano. La música urbana sigue siendo una de los géneros principalísimos. Las grandes estrellas que tiene Puerto Rico ahora en la música, casi todos son de música urbana, a nivel internacional. Sí. Y pues es lo que consumen, no fuera de lo que es música cristiana y Nueva Vida 97.7. Pues sabemos que en términos generales estamos hablando de lo que es la masa, ¿no? La masa de mujeres de todas las edades. ¿Dónde tú ubicas dónde está la cosa? ¿Es ignorancia? ¿Saben y no les importa? ¿O ignoran el exponerse a que eso redundará en que las cosifica delante de un varón? O sea, ignoran la consecuencia que eso puede tener en futuras relaciones y cómo el hombre la ve. ¿Cuál de las tres tú le das mayor peso en tu opinión como fémina? Cuadro lleno, 787-993-9700. Hola, En Ruta, muy buenos días. Buenos días, bendiciones familia. Es Amén. Anderay. Hola. Cuéntanos, tú eres jovencita, ¿qué tú opinas de este tema? ¿Dónde tú ubicas Pues a la mira, chica? Pues mira, Juan Carlos, de las tres que dijiste, yo creo que son las tres. Y estoy de acuerdo con Moray. A veces hay mujeres que necesitan escuchar eso para sentirse bien. O a su ego. Y es como decía Moraima, hoy se levantan, no tienen ganas, pero necesitan escuchar eso. Ok. O sea que es un poquito de las tres en tu opinión. Exacto, es un con todo. Ok, excelente. Gracias por estar pegadita acá, Anderay, como siempre. Yo era chica joven escuchando, ¿verdad? Y que se expone a verdad a amistades que oyen la música. Así es. Adelante, buenos días. Hola, buenos días, bendecidos. Amén. Yo tengo dos hijos, uno varón y una niña. Ellos pues no asisten a la iglesia, pero por esa situación yo no les permito bajo ninguna circunstancia que en mi casa se escuche esa música. Okay. Yo entiendo que, ¿verdad? También los padres tenemos que ser fuertes. Es totalmente denigrante la música. La mujer que escuche eso no se respeta a sí misma, punto. Esa es la pregunta que estamos haciendo, mamá. ¿Por qué crees que él la escucha? ¿Por qué crees que tantas y tantas mujeres escuchan la música urbana con ese contenido? Bueno, porque acuérdate que no todos, ¿verdad?, son cristianos, las amistades que nuestros hijos escogen. Y yo entiendo que es mucha influencia tienen las amistades también, aunque las amistades no deberían influir en los principios, ¿verdad?, uno como persona, pero sí influyen porque están en un grupo, están en un compartir y lo primero que ponen es ese tipo de música. Ok. Gracias, pero fíjate, mamá. Fernán habló de una cristiana, de una chica cristiana. Sí. Y no hacía el vínculo de que yo le sirvo a Cristo, me congrego. Exactamente. Pero pues no hay nada malo en que yo escuche esta música. O sea, no hacía un vínculo que le podía hacer daño y que le hace daño, ¿no? No estaba ese vínculo. O sea, piensan que no le hace daño. Exacto, sea, sí. Yo puedo oír eso, pero no me va a afectar a mí. En el subconsciente eso se va quedando. Me pregunto si esta gente produce esa música y su target principal es mujeres. Tengo la impresión de que sí. Claro. Sí. Sí? Claro, sí. Y es irónico, ¿no? Sí. Buen día. Buenos días, bendiciones. Bendiciones. ¿Cuál de las tres es, en tu opinión? ¿Ignorancia, lo saben y no les importa, o no detectan el daño de cómo las pinta delante de los hombres? Pues para mí las tres van de la mano. Yo soy casada de un segundo matrimonio, mi esposo tiene 2 adolescentes. Ellos en mi casa, ¿verdad? Ellos lo saben, ya no lo piden. Cuando venían al principio pedían que le pusiéramos emisoras seculares.
y por llevar la situación le poníamos, pero ya en mi casa no se escucha reggaetón de ningún tipo, porque esa música denigra. Y tenemos que enseñarle los principios, ¿verdad?, de que las mujeres son valiosas. Claro, sin duda. No estamos evaluando los elementos de si es buena o mala la música urbana. Estamos evaluando la parte de la lírica y de por qué la mujer en su mayoría la consume bajo 3 renglones. Ignora el daño, lo sabe y no le importa, o no crea un vínculo de que cuando se expone la pinta bien feo delante de los varones. En tu opinión como fémina, ¿en cuál de las 3? O si son las 3, como han dicho, ¿verdad? 3 de ellas ya. Definitivamente. Hola, buenos días. Hola. Yo tengo 20 años, no lo voy a negar. Yo la he escuchado y yo les voy a decir porque en mi caso y en lo que yo he visto, sí la consumimos, porque es algo que poco a poco la universidad, tus amistades, en fin, esa presión social, como que al principio yo no deseaba escucharla y luego después de tanto tiempo y dale, yo me fui acostumbrando a ella inconscientemente. ¿Y qué encontraste en ella que te cautivó? ¿Qué encontraste que te cautivó? Pues, si te soy honesta, el ritmo, y como dijo la chica, muchas veces te queda el vibe cuando, un ejemplo, cuando te sientes mal, si una canción de esas que te haga sentir como que, wow, yo me siento bien, déjame salir esto y aquello, porque te lo da el vibe. Okay, una pregunta o sea, nada te ofende de lo que escuches, de lo que oyes. Pues fíjate que yo después de estar escuchando esto me he dado cuenta que uno sabe lo que escucha y uno pues trata de evitar ese pensamiento, y en estos momentos que estoy volviendo de nuevo si acercarme a Dios, si es que lo pienso, wow, yo estaba escuchando esto, que me estaba hablando así, que me estaba diciendo eso, y yo le estaba escuchando. ¿Por qué yo le estaba escuchando? Te pregunto si tú y tus compañeras, esta parte, como se mencionó, de sentirte también como que la chica en la cual un varón se puede fijar, la chica que es deseada por este hombre, despierta cosas que te hacen sentir bien. Sí. Ok. Sí, despierta como despierta un sentimiento de egoísmo, de narcisismo, como que sí, tú eres el foco de atención. Eso es lo más importante. Sí. Claro. Eso es lo que te despierta, ese sentimiento de que voy a salir a la calle, eso. Claro, eres la sexy. Voy a arrasar con todo. Claro. Pero ya la estoy dejando. Claro. Gracias a Dios ya estoy volviendo otra vez. Y entonces pues Dios sí está trabajando conmigo poco a poco. Qué bueno que estás en Nueva Vida, que tienes 20 añitos. Para nosotros es un privilegio. Qué rico. Que una jovencita como tú nos esté escuchando. Es lo que les decía, muchachos. Hay chicas con la autoestima lacerada y entonces eso las empodera. Claro. Las empodera, le importo a alguien, sea como sea que me lo diga. Pero es sinónimo, Pero Moreima, no es así. Por lo que yo escucho, un % altísimo de féminas tiene su estima bien bajita. Si es así. Si es así. Sí, claro, sí. Sí, necesitan empoderarse de ellas mismas, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Sí, porque matemáticamente estuviéramos hablando de que la mayor cantidad de mujeres se siente empoderada cuando uno de estos tipos les dice 4 cosas, pero no se sienten igualmente empoderadas con música cristiana donde Dios les habla de cuánto les ama. Eso es una cosa bastante complicada. Porque muchas no están buscando amor, muchas deséame, estoy aquí. Por eso, pero soy sexy, soy atractiva. Pero eso
deja saber mucho acerca de las necesidades. Definitivo. Las prioridades emocionales. Correcto. No sé, ahí hay una cosa bastante profunda, ¿no? Ujú. Chicos, por aquí me escribe una persona que me alegra mucho y es Yanis, la esposa de Ismael. Le mandamos un abrazo, ¿verdad? Está bien, Ismael Miranda. Sí, nuestras oraciones para él, y ella está opinando sobre el tema. Ajá. Dice, es que la forma en que se está viendo el sexo ya no es algo como hermoso para algunas chicas, ¿verdad? Ujú. O entre una pareja. Se está viendo, como ya tú sabes, Un encuentro estrictamente carnal, pasional, exactamente, de placer. Esa parte hermosa de pareja, pues no se está viendo de esa manera en algunas personas. Sí. Y es como que, mira, es más, se lleva hasta la competencia, yo me atrevería a añadir. Ujú. O sea, quizás Claro, aquella claro, sea claro. más linda, pero yo te voy a complacer mejor. De verdad, Sí, sí. esas son conversaciones que uno escucha y uno Claro. dice, ¿en serio hemos llegado a esto? Ujú. Y es como ella dice, ese amor tan puro de pareja ha quedado a un lado. Qué interesante y qué complicado esto, ¿no? Sí, porque sí. está, o sea, de acuerdo al espejo de la mujer, no domina que la lírica transmita violencia o las cosifique porque es el varón diciendo te utilizo para mi placer sexual y nada más, sino que esa línea atiende una necesidad humana, emocional de la mujer de sentirse atractiva, sexy, deseada. Y esa parte, como esta música la satisface, pues obviamente se conectan a ella, porque intrínsecamente no es malo que una mujer quiera sentirse atractiva, quiera sentirse que llama la atención, en el sentido sano y equilibrado de la palabra. Pero ante la ausencia de esa seguridad, ante la ausencia o carencia de verse linda, porque cuántas mujeres bonitas hemos visto tratando de añadir arreglos a su cuerpo para en su mente añadir belleza que ya tiene, porque no se siente satisfecha. Se critica las piernas, se critica las caderas, se critica los glúteos, se critica sus senos, son así, son así. O sea, las mujeres son bien crueles con ellas mismas, Eso es así. sumamente crueles con ellas mismas. Sí, claro. Entonces, cuando un varón viene de manera sucia a provocar, tú sabes, el que eres atractiva, el que eres deseada, etcétera, pues entonces esa parte las despierta, las hace sentir bien y se convierte en un imán para quedarse pegadas con la música porque satisfacen esa parte de ellas muy natural en cada mujer. Y si esa chica, no estoy justificando para nada con el comentario que voy a hacer, pero si esa chica en algún momento dado fue lacerada en una relación anterior, Claro. donde fue humillada, donde la menospreciaron por su cuerpo, por alguna parte de su cuerpo, y ahora encuentra en estas canciones, si tú eres atractiva, yo haría esto, eso... Mira, ¿cómo es posible que podamos permitir que eso llegue al corazón si sabes que eso es una fantasía? Esas canciones son unas fantasías, no te habla del amor verdadero. Me preocupa que haya mucho de... Quiero un poquito de lo malo. Me preocupa que haya algo de eso ahí, ¿entiendes? Yo creo que es intrínsecamente para varones y para nenas. No sé si eso es, ¿cómo se dice? A conciencia o no. Pero Yo creo que hay un poco de eso. Te entiendo, y yo creo que la parte de la naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros tiende a eso. Y nos afecta igual a los hombres y a las mujeres, ¿no? O sea, es parte con lo que tenemos que lidiar. Fíjate que en Cristo, cuando vienes a Cristo, no dejas de lidiar con tentaciones, no dejas de lidiar con situaciones donde tu carne muchas veces te quiere llevar en una dirección. Lo que pasa es que las herramientas que hemos aprendido en Cristo y del Evangelio, que son múltiples y que son de carácter espiritual, nos permiten mantenernos en que el pecado no se enseñorea de nosotros, pero el sentir atractivos y ser tentados en distintas direcciones nos pasa a ambos lados, ¿no? Tanto a las nenas como a los nenes. Y de todas las edades. No es exclusivo de la parte de los jóvenes, o sea, es across the board. El punto interesante es cómo esta música, que el contenido total de la lírica, un Bad Bunny que ha pegado tanto y que es una mega estrella internacional, y es uno de muchos, pero es uno de los que más lírica fuerte tiene, que denigra y cosifica a la mujer, no se vea ante los ojos de las chicas tan malo,
porque despierta cosas que ellas tienen necesidad de sentir. Y ahí el éxito, ¿no? Y ahí el éxito. Pues si no fuera un fracaso. Mira, Totalmente. nos escribe un chico joven de aquí de la emisora y dice que las chicas cristianas pues tienen una parte difícil, un reto o quizás una lucha, porque cuando ven las estrellas de Instagram, el TikTok, las mismas estrellas del género urbano, las series de Netflix, tú ves que la utilizan, entonces tú te quedas pegado. Presumo que lo que quiere decir es la presión que sienten. Y eso es por esa línea. Yo iba en estos días, yo vi a una mujer ya que está en los 40, que está en los medios con una canción de esta, pero horrible. Entonces yo no la había escuchado completa. Yo estaba viendo un video de ella y ella solamente puso la parte del coro bien bonita, hablaba bien bonita. Yo, oye, mira, qué canción urbana bonita. Cuando me siento a escuchar la otra parte, era horrenda. Entonces se está usando mucho en el TikTok esto, los que siguen, ¿verdad? A diferentes artistas. ¿Cómo es posible? Y pasan los 40, Juan. Te estoy hablando 45. A todas las edades. Todas las edades. A todas las edades. Entonces, estas 60 artistas. y 70 también. Estas artistas tienen hijos. O sea, tienen hijos, o sea, tienen hijas. Entonces tú fomentas que tus hijas sean tratadas de esta manera. Es porque no está el vínculo. Ya hemos, ¿verdad? Por lo menos hemos comprobado que para los ojos de ella, ¡qué fuerte! no ve un vínculo de que esta música me denigra. Que la lírica, el problema no es el ritmo, el problema es la letra, la cosifica, es para estrictamente placer del hombre, tú sabes. Pero saben que no es bueno. O sea, Claro que lo saben. lo que pasa es que les parece que no es tan malo. Exacto. Sí, porque despierta lo que las mismas chicas han dicho, o sea, despierta otras áreas de necesidad de sentirse sexys, atractivas, deseadas. Sí. ¿Verdad? Intrínsecamente una necesidad de todos los seres humanos, porque los varones necesitan sentir de que no son tan feos y que le llama la atención a las nenas lindas, ¿verdad? Por poner un ejemplo de una necesidad de un varón. La chica quiere sentirse atractiva con la capacidad de conquistar a cualquier hombre que a ella le guste. Y la música despierta eso en ellas, de acuerdo a lo que nos están diciendo las que escuchan en Ruta esta mañana. ¿Por qué tú crees que ciertos gimnasios, no todos, con todo el respeto a las personas que tienen gimnasio que me están escuchando, pero por qué ciertos gimnasios te tiran música similar a esta? Porque empodera a las nenas, a las chicas. Claro, te vas a ver dura, te vas a ver de esta manera. Entonces eso es como que dale, por este propósito, por este fin, para que te vean más, para que te inviten más los chicos. Y mira. Esa canción de Dura, sí, de Mr. Daddy Yankee, yo no sé a cuántas mujeres decentísimas yo las escuché cantándola. Claro. Sí. Digo, está el La lista es elemento- interminable, no me refiero a Morey Moyo, la verdad que yo nunca te escuché, pero de las mujeres que Sí, conozco. no, pero yo no canto. Y es que va en esa línea, o sea, es que va en la línea de. Es en la línea de. Me hace sentir atractiva, estoy bien buena. Pero a mí tú lo que- sabes. pero Esa es la verdad, esa es la verdad. Yo llevo mis audífonos al gimnasio. O sea, yo no escucho la música del gimnasio. Yo estoy todo el tiempo con mis audífonos. Y es precisamente por eso. Redimido. Porque me falta el respeto. Para mí es una falta de respeto. Pero también hay una cosa que es que muchos lo toman simplemente a broma, ¿no? O sea, hay mujeres de estas bien adultas que oyen, por ejemplo, a Yankee con Dura, y es el vacilón, ¿no? O sea, es como un chiste. Mira, a mí me enseñaron un video, pero de esta señora de 70 y pico de años, que la canción de fondo que usaba era esa. Sí, claro, sí. ella es bien clean, yo creo que mucha gente la ha visto en las redes. Sí, y de hecho, quien me la enseñó fue mi esposa. Fue mi esposa sí. que me enseñó el video Yo de sé esta quién es, doña yo sé quién que es. hace ejercicios que para la edad que tiene. Que es paciente. Bueno, esa, no sé, esa señora pasa de 70 años. si tiene me 75 años, fisiculturista, fue fisiculturista. Y el video con la canción de Daddy Yankee era, tú sabes. Sí. Es bien Ay, graciosa para Es ella. across the board, es a todas las edades. Pero ella lo ve bien gracioso. O sea, el poner la canción a su edad, ella lo ve graciosito. Claro. Pero tiene un Sí, no, y el mensaje. baile de la señora es sano, tú sabes, no es una cosa, cosas feas que ella haga. Pero volvemos a lo mismo, es que a los 70 y pico ella quiere sentirse atractiva, sexy, en salud, en fuerza. Es algo intrínseco de la necesidad emocional de las mujeres. Despierta eso. Así que tendremos música urbana para rato y las chicas estarán luchando con lo que despierta en ellas. Y lo que dijo la chica de 20, estoy tratando de meter mano con Cristo y de apartarme de esa música. Tú sabes,
Todos tenemos algo en que se convierte en este punto de sacarnos de la línea donde tenemos que estar. Y la música urbana para las chicas, por lo que despierta en otras áreas de necesidad, será un ítem en el que tendrán que seguir bregando. Pero para muchas es un tema, o sea, pienso yo, ¿no? Es una cosa como que debe tener un límite, porque es una pequeña parte de tu vida, o sea, no todo es exacto lo dura que estoy, lo sexy que soy, porque eso lo pasa. mucho que me miran, o sea, exacto. Hay cosas realmente tan importantes en la vida, ¿no? Eso va a pasar, las carnes caen, Sí, los cuerpos no son los mismos. Mira, me escriben por aquí que es el género número 1 en el mundo. Ajá. Pero en el mundo. Sí. ¿Pero cómo es posible? Sí, yo fui a Europa cuando fuimos acá un grupo de nosotros a un viaje a Europa y fuimos a cantidad de países allí y cuando entrábamos a un puesto de gasolina que está la parte de comprarle el café, Sí. la música de los boricuas era lo que tú escuchabas en las bocinitas del Yo también. Yo lugar y tú decías, ¿qué hace este tipo sonando aquí? Si estamos en Alemania, Sí. en España, en Francia. Yo estaba en Londres en una tienda de zapatos, en Londres, y estaban sonando despacito, y la gente de allí bailándolo. Ellos no saben ni qué es lo que dice, yo creo, pero estaban bailando. ¿Puedes creerlo? Así que entendemos un poquito mejor, las chicas nos han confirmado, muchas dijeron que es una mezcla de las tres. Yo me quedo medio en shock, ¿sabes? Me termina el tema, pero yo estoy medio... Estás todavía Sí, digiriendo el contenido. Todos estamos así, créeme. ¿Qué porque significa esto, sabes? Pero bueno. No, ¿y a dónde nos va a llevar ahí si, vamos. si seguimos así? Es interesante para los que bregan con jóvenes y para los que, para pastores que nos escuchan, analizan los ángulos de las mujeres que están presentando aquí. Sí. ¿Verdad? Porque es una data que se brinda, por eso nosotros no juzgamos, simplemente agarramos la data y vemos qué está en el pensamiento, qué está en el corazón, qué es lo que provoca, para conocer más y ser lo más certeros posibles a la hora de bregar con el tema, ¿no? Bueno, y hablando de chicas que tienen su atractivo, ¿no? Por ahí viene Ruperta. ¡Oh! Así que... Es así de Alex Zurdo y de... Yo no dudo que le guste la música urbana, pero Alex Zurdo y redimido. Digo, y mi comentario con todo respeto, ¿no? Sí, claro. Pero es así. Así Eso es que es. eso es lo próximo. Ruperta viene por ahí, nadie se vaya. Yes.